Ahí está. Bueno, entonces estábamos viendo parte general de lo que es la introducción a la carta a los Efesios. No te has perdido mucho. Bueno, entonces vemos todavía en el verso 1. Pablo les dice fieles en Cristo Jesús. Le dice a los santos y fieles en Cristo Jesús. Entonces, queremos tú y yo una reputación así de sobresaliente, así órale, qué buena onda, ¿no? Que a estos cuates se les diga fieles, porque tal vez puede haber, bueno, no tal vez puede haber, lamentablemente hay muchos infieles en las iglesias en general, que de repente a lo mejor por alguna circunstancia se empiezan a alejar de Dios, se empiezan a molestar con Dios tal vez en su vida y pues empiezan a apartar al 100%. Entonces, estas personas de Éfeso, Pablo los reconoce como alguien, como personas que eran fieles. Ahora, ¿qué te falta? ¿Qué me falta? ¿Qué nos falta a ti y a mí para también que nos dé alguien ese calificativo? ¿No? Que alguien que nos diga, oye, Manuel Ortiz, sí, pues sabemos que él ha sido fiel. Oye, el pastor Juan Carlos, sí, sabemos que él ha sido fiel. Oye, Yesenia, ya sabemos que ella es una persona fiel. Entonces, si aún la gente no nos encuentra como alguien fieles, pues nada más tratemos de trabajar sobre ello para poder que nos encuentren como personas fieles, que nos identifiquen como fieles para tener esa reputación ante el testimonio de los demás, sea dentro de la iglesia o sea fuera de la iglesia. Ahora, verso 2 dice, gracia y paz a vosotros. ¿De quién? De Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahora arranca el verso 3, bendiciones espirituales en Cristo. Y dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, dice que nos bendijo que con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Qué quiere decir Pablo? Eso significa que en Cristo tenemos todos los beneficios de conocer a Dios. ¿Y cuáles son estos beneficios? Vamos a verlos, lo que es la salvación, lo que es la adopción, lo que es el perdón, lo que es la visión, los dones del Espíritu Santo. Entonces, el poder también para hacer la voluntad de Dios, lo que es la esperanza en la eternidad con Cristo. Esos son los beneficios que tenemos tú y yo. Ahora, por el hecho de vivir en una relación íntima con Cristo, tú y yo podemos disfrutar de estas bendiciones ahora. Los lugares celestiales significa que las bendiciones son eternas, no son temporales, no son nada más para 2, 3 años, 4 años, no, sino que son eternas. Eso no es temporal. Y las bendiciones vienen de los lugares celestiales en Cristo, no de un reino terrenal, como en el contexto que estaban viviendo ellos de la diosa Diana. Entonces viene de un lugar celestial en Cristo, que obviamente pues no es el mismo terrenal al de esa diosa que en aquel entonces en su contexto ellos estaban venerando, ellos esperaban recibir cosas de esa diosa y por eso es que ellos pues practicaban sus cosas de forma pagana hacia esa diosa. Ahora, verso 4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Pablo dice que nos escogió en él. ¿Para qué? Para enfatizar que la salvación depende por completo de Dios. Tú y yo no somos salvos porque lo merezcamos. De hecho, nadie merecería eso. ¿Ok? Pero lo tenemos por la gracia de Dios que nos da gratuitamente. Tú y yo no podríamos hacer infinidad de cosas para ganar la salvación. Tú y yo no podríamos tener el dinero suficiente para poder tener esa salvación. Esa salvación depende totalmente de Dios. Aunque no la merezcamos, aunque no hayamos hecho nada para merecerla, pero por medio de Cristo tú y yo podemos tener esta salvación de forma gratuita, ¿ok? Entonces, tú y yo no influimos en la decisión de Dios para que nos salve o no.
Él lo hizo de acuerdo a su plan. Y por lo tanto, no hay lugar para creer que la salvación dependa de mí como persona, ni lugar para el orgullo de que, sí, pues yo hice tal cosa, por eso yo me merezco la salvación. No, para nada. La salvación no depende de mí en Pero ningún porque me momento. sacan. Yo no puedo pagarla de ninguna forma y yo no puedo hacer tantas cosas como para ganarme esa salvación y que mi orgullo se envanezca y decir, sí, yo soy salvo porque yo hice esto, porque yo hice aquello, porque yo fui allá, porque yo fui acá, ¿ok? Entonces, el misterio de que lo que es la salvación ah, se originó en la mente eterna de Dios, mucho antes, dice aquí la palabra que mucho antes, antes de la fundación del mundo. Entonces, esto fue originado por Dios en su mente eterna. Antes de todo, eso ya estaba estipulado para nosotros. Es difícil entender cómo Dios pudo hacer esto, ¿no? Y cómo también Dios pudo aceptarnos. Pero gracias a Él solamente tú y yo hoy podemos ser santos e inocentes ante sus ojos. Entonces Dios nos escogió a ti y a mí y cuando llegamos a pertenecerle por medio de Jesucristo, Él no mira, Él nos mira como si nunca hubiéramos hecho algo mal, como si nunca hubiéramos pecado. Ojo, sí pecamos. Y creo que pecamos del diario haciendo o dejando de hacer cosas para Él o por Él. Entonces, pero cuando recibimos su salvación por medio de Él y podemos ser, el día que vayamos al tribunal de Él, él se va a encargar de dar cuentas, rendir cuentas por nosotros para que esa salvación eterna pueda aplicar en ese momento y no para llegar al momento del juicio, sino llegar al momento del tribunal en donde Él va a ser nuestro juez, nuestro abogado, quien va a interceder por nosotros. Entonces, todo lo que podemos hacer tú y yo, ¿qué es? Pues agradecerle. ¿Por qué? Por su maravilloso amor, por su gracia, por su misericordia. Ahora, la gracia y la misericordia de Dios es estupenda para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque una de ellas es, la gracia es que Dios me da lo que no merezco en realidad. Y la misericordia es que Dios no me da, no me paga conforme lo que yo sí debería merecer. Entonces, la gracia y la misericordia de Dios tienen un papel súper importante para nosotros en esta salvación porque repito, la salvación no depende de nosotros, la salvación depende totalmente de Él, es de Él y Él ha decidido dárnosla a nosotros, obviamente por medio de su Hijo. Ahora, verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahora, aquí predestinados significa darnos un destino de antemano, ¿ok? Repito, significa darnos un destino de antemano. Esta es otra manera de decir que la salvación es obra totalmente de Dios y no lo que nosotros podamos hacer en su infinito amor. Dios nos ha adoptado como sus hijos. ¿Mediante qué? Mediante el sacrificio de Jesús y nos ha hecho parte de su familia y ahora nos ha hecho suyos junto con Jesús, como lo dice Romanos 8:17. Ahora, dice que nos ha hecho hijos suyos, dice que nos ha adoptados, dice predestinados para ser adoptados hijos suyos. Ahora, en la ley romana, los hijos adoptivos tenían los mismos derechos y privilegios que los hijos naturales, incluso si ellos fueron esclavos en algún momento. Ahora, ¿cómo está la onda? Por ejemplo, yo, Emanuel Ortiz, yo pudiera tener en aquel tiempo el hijo o mi esclavo o el hijo de mi esclavo que estaba sirviendo, trabajando para mí, etcétera. Yo a él podía agregarlo, adoptarlo como familia, como hijo mío, ¿ok? En ese momento, en la ley romana, en ese momento, esa persona que yo estaba adoptando, recibía por default, recibía los beneficios que tenía mi hijo de sangre, mi hijo natural. ¿Ok? Esa era la adopción en la ley romana.
Y Pablo usa esta figura para mostrarte a ti y a mí cuán sólida es nuestra relación con Dios. Ya no nada más somos unos hijos bastardos, sino que somos unos hijos que nos ha adoptado y que recibimos la misma garantía, tenemos los mismos privilegios que un hijo natural, ¿no? Que en este caso sería un hijo de sangre tuyo y mío, ¿ok? Entonces, ahora, tú y yo hemos entrado en esta relación amorosa con Dios. Tú y yo somos hoy en día esos hijos adoptivos de Él, o todavía andamos ahí medio tambaleando entre sí y no. Entonces, si no lo has hecho aún, pues te invito a que lo seas, ¿no? Te invito a que decidas con toda tu mente, con toda tu razón, con todas tus ganas y fuerzas, decidas meterte a lo que es la familia de Dios, como lo habla en Romanos, ¿no? Creyendo que Jesús es hijo de Dios, creyendo que Él murió, creyendo que Dios le levantó de entre los muertos y demás, declarando con tu boca, pero primero también debes de creer lo que vas a declarar, ¿ok? Si no sabes todavía nada de eso, te invito a que te acerques a una iglesia o a tu pastor para que puedas conocer de. Y o a lo mejor también puedes irte a mi canal de YouTube para que veas el estudio de Romanos que tuvimos en aquel entonces, para que veas el cómo de las cosas en general que se están hablando acerca para poder conocer y para poder pertenecer a la familia de Dios. ¿Ok? Entonces, en esta figura, Pablo está hablándole a los efesios de que Él, eh, hemos sido adoptados por Él y somos ahora hijos suyos por medio de Cristo. Entonces ya no somos bastardos, ya no estamos sin familia, sino que ya Él nos ha adoptado por medio de Cristo y ahora tenemos todas esas garantías, todos esos privilegios que puede tener un hijo de sangre. Ahora tú y yo los tenemos también al ser sus hijos. Dice el número 6, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que Dios nos aceptó por gracia, a pesar nuevamente, a pesar de que tú y yo no lo merecemos, por gracia, ahora pertenecemos a su querido y amoroso Hijo. Es por eso que ahora nos apropiamos de esos privilegios que tiene un hijo natural y al ser adoptivos, pero en esa figura de la ley romana que Pablo les estaba diciendo en su contexto. Ahora, quiero también dejar algo en claro. Cuando se escribe la Biblia, alrededor de los años que se tarda en escribir la Biblia, mucho ojo, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. ¿Ok? Repito, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. Al no ser escrita a nosotros, sino a la época, a su época, a la gente de su tiempo, en su contexto cultural, político, religioso, etcétera, es por eso que tú y yo podemos encontrar muchas veces, a lo mejor que no entendemos las cosas que nos habla la Biblia. Es por eso también que a lo mejor no podemos entender a qué se refiere, por ejemplo, aquí en el texto a qué se refiere con hijos adoptivos, sin conocer esta parte de la ley romana que daba garantía a ellos. Entonces, como la Biblia no fue escrita a nosotros, podemos ver muchas cosas que tal vez no entendamos. Y es válido. Tampoco es que ya por ser cristiano vas a entender todo lo que nos habla la Biblia, o por leer la Biblia quiere decir que vas a entenderla en su totalidad. Para nada, ¿no? Tal vez tú puedes eh, vivir una vida larga, morir y todavía puedes tener preguntas acerca de ciertos pasajes o ciertos textos de la Biblia. ¿Por qué? Porque si no conocemos el contexto en el cual se escribió, difícilmente podemos entender la idea que es para nosotros. Pues te digo, la Biblia fue escrita para nosotros, pero no fue escrita a nosotros. ¿Ok? Ahora, verso 7 me quedé en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. ¿Ok? Ahora, en el primer siglo, referirse a la sangre de Jesús era una forma importante de hablar sobre la muerte de Cristo. Su muerte señala dos verdades
enormes, maravillosas, fregonas, si entiendes aquí el lenguaje mexicano. Por ejemplo, la redención, digo, son redención y perdón. La redención era el precio pagado para obtener la libertad de un esclavo. Si has leído Levítico o puedes leerlo en Levítico 25, te darás cuenta de esto. A través de la muerte de Jesús, Él paga el precio para liberarnos de nuestra esclavitud del pecado. Eso en cuanto a la redención. Ahora, en cuanto al perdón, el perdón se garantizaba en los tiempos del Antiguo Testamento. ¿En base a qué? En base a la sangre vertida de animales. También puedes leerlo en Levítico 17 y 18 por ahí. Entonces, el perdón se garantizaba para en aquel entonces el pueblo de Israel, en los tiempos del Antiguo Testamento, para el perdón, y para ese perdón se ocupaba animales, los cuales eran sacrificados para, con esa sangre vertida, tener esa expiación, ese perdón de pecados. Ahora, en nuestro tiempo, tú y yo recibimos perdón. ¿En base a qué? En base al arrepentimiento, pero lo recibimos y se hace más claro ya en nuestra vida y se hace efectivo, vaya, en base al derramamiento de la sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él murió y porque Él fue sacrificado, fue un sacrificio perfecto y fue verdadero. Y como dice el autor a los hebreos, solamente se hizo un sacrificio solamente una vez y para siempre. O sea que ese propio sacrificio de Jesús fue activo en el primer siglo, en el segundo, en el tercero, hasta hoy en día en nuestra fecha y hasta que Cristo venga nuevamente. Una sola vez y para siempre. Ya no es como en el Antiguo Testamento que determinado tiempo se necesitaba traer un animal para que en base a ese animal nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras fallas fueran perdonadas. Ahora tú y yo, por medio de Cristo y de su sangre derramada en ese lugar, y que Él fue, y que Él murió, y que fue un sacrificio perfecto y verdadero, es que tú y yo podemos tener ahora esta redención y este perdón. Ahora dice nuevamente el 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, dice el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahora, la gracia es el favor voluntario y lleno de amor que Dios nos da a los que se salvan, ¿no? A los que buscamos esa salvación. No lo podemos ganar, como ya te lo he dicho ahorita. No lo podemos ganar, no lo merecemos, no puedo hacer nada, no puedo comprar nada para merecer eso. Ningún esfuerzo moral que yo haga o ningún esfuerzo religioso va a poder ganar esto. Eso solamente viene solo y únicamente por la misericordia y el amor de Dios para con nosotros. Sin esa gracia de Dios, nadie puede salvarse, ¿ok? Entonces, para recibirlo, debemos reconocer que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Yo, Emanuel, no puedo salvarme a mí mismo haciendo, dejando de hacer o comprando con millones de dólares o con oro. No puedo ganar esa salvación. Yo no puedo hacer nada para ganarme o para intentar ganarme eso. Para recibirlo, debo reconocer que no puedo, yo por mis propios méritos, por mis propias fuerzas. Solamente Dios puede hacerlo y que solo hay un camino, ¿no? Cuando dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, no dice yo soy un camino de tantas opciones, no dice, bueno, yo soy un camino, una opción de camino que puedo estar tranquila, no, dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice el camino, porque no hay muchos caminos para llegar al Padre, solamente uno, y en este caso es Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ahora, Dios no escondía a propósito un secreto. Dios no lo esconde, Dios no escondía a propósito un secreto, ¿no? Cuando habla aquí del misterio de su voluntad. Pero su plan para el mundo
no se comprendería por completo hasta que Cristo resucitara. ¿Ok? Entonces, Dios no esconde para nada eh, todo esto, pero nosotros no entendemos en realidad nada. ¿Ok? Por eso es que él tenía que, así que dejar quieto eso. ¿Cuándo? Para que al momento para comprenderlo al momento de que Cristo resucitara, ahora sí ya podía la gente entender todo esto. Bueno, la gente antes de la carta a los Efesios, ¿no? Porque ya para cuando esto pasa, ya está, ya cuando Pablo escribe esto, ya Cristo ya había resucitado en aquel entonces. Pero entonces, repito, Dios no escondía a propósito ese misterio de su voluntad, sino que tenía que, para poder ser comprendida por completo, había que esperar a que Cristo resucitara. Entonces, el misterio de su propósito para enviar a Cristo fue unir a judíos y a gentiles en un solo cuerpo, ¿no? Teniendo a Cristo como cabeza. Y mucha gente aún no entiende el plan de Dios, pero en el momento oportuno, lo que aquí habla de la dispensación, va a permitir que estemos con Él para siempre. Y entonces todos ahora sí lo vamos a poder entender al 100%. Entonces, en ese día, todos van a inclinarse ante Jesús como Señor, ¿ok? Sea porque lo aman en realidad, sea porque temen su poder, o sea que no lo amen y que no lo reconozcan. Dice la palabra que como quiera al final de los tiempos, toda la gente, toda la creación va a declarar que Cristo es el Señor, ya sea de buena manera o de mala manera. En la carta a los romanos, si no me equivoco, enseñaba esto. Puede ser de que tú gozoso de ese momento vas a decir, Jesucristo es el Señor, gozoso y victorioso desde ya estar en ese momento. Como la gente que no cree, como la gente que no le interesó, como la gente que no lo considera y no lo contempla, pues tal vez también, bueno, no tal vez, lo va a decir de una forma amarga, de una forma molesta, enojada, de una forma en odio, pero como que ya van a reconocer que Jesucristo es el Señor, ¿ok? Vámonos al verso 11. Los cielos, como los que están, perdón, en él, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ahora, el propósito de Dios es ofrecer salvación al mundo, tal como lo planeó, veíamos ahorita, mucho tiempo atrás. Dios es soberano, Él tiene el control de todo. Entonces, cuando nuestra vida parezca medio caótica, medio loca o lo que sea, tú y yo podemos descansar en esta verdad. Jesús es el Señor y Dios tiene el control total de las cosas. Su propósito para salvarnos no puede frustrarse, no importa lo que Satanás quiera hacer, no importa lo que él pretenda hacer. Denme un segundito nada más. Listo, perdón. Es que tocaban la puerta acá la vecina. Entonces te decía, Satanás no puede impedir eh, lo que Dios ya estipuló, ya planeó. Me da mucha risa por ahí en redes sociales, no sé si la has visto, una imagen de de un Jesús jugando a las vencidas, a las fuercitas, no sé cómo lo llamen en tu país, tomados de la mano, uno hacia un lado, otro hacia el otro, como si Satanás tuviera opción de ganarle a lo que ya está, de ganarle a Jesús, de ganarle a Dios, como si él tuviera opción de una posible victoria. Cuando en realidad, pues Satanás ya ha sido derrotado, Satanás ya está escrito su futuro, ¿no? Porque a veces nos dice que él va a ir y él va a inaugurar el lago de fuego. Entonces, Satanás no tiene opción de ninguna forma, ni de chiste, de poder ser un adversario de Dios, de poder tratar de entorpecer lo que Dios ya ha estipulado que va a hacer.
¿ok? Entonces, Satanás, ya sabemos parte del pasado de Satanás, ya sabemos lo que Satanás va a sufrir en el futuro. Entonces, no importa lo que él quiera hacer, decir, traer, llevar o lo que sea, el propósito de Dios es salvarnos, ¿ok? Y no importa lo que Él quiera hacer, no importa lo que sus potestades, sus imperios quieran venir a hacer. Si tú y yo estamos en Cristo, tenemos esto ya ganado, ¿ok? Vámonos al verso 12. Al fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis que sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, el Espíritu Santo es el sello de Dios del que le pertenecemos a Él, ¿no? Y somos ese depósito, dice también la palabra, esas arras, ¿no? Lo que nos garantiza de que Él hará lo prometido en nuestras vidas, ¿no? Imagínate ese sello, digo, a lo mejor está muy ah, como el que le ponen al ganado, ¿no? Para reconocer quién es el dueño de ese ganado, ¿no? Si hay ranchos grandes, hectáreas grandes, varios ganaderos, varias personas con ganado van y pueden llevaros al pasto a comer o a beber agua y ya ellos identifican quiénes son de su propiedad, pues ese sello, esa marca, esa inicial de nombre o lo que sea que su ganado tiene. Entonces, por así decirlo, nosotros somos ganado de Dios porque nos ha ya sellado con ese sello que es el Espíritu Santo y ya somos reconocidos como parte de Él, parte de su familia, no de su ganado, de su familia, mejor vamos a llamarlo así porque es al final lo que somos. Entonces, el Espíritu Santo es lo que hace, nos sella, es un sello permanente, no es un sello que se pueda eliminar con agua o con alcohol o lo que sea, sino que es un sello permanente. Entonces, el Espíritu Santo enseña la palabra que es un anticipo, ¿no? Es un depósito, es una firma válida en un contrato. Y su presencia en nuestras vidas ratifica que tenemos una fe genuina y prueba de que somos tú y yo también hijos de Dios. Entonces, ahora su poder obra en nosotros la transformación de nuestras vidas y es un adelanto, lo que te decía ahorita, es una firma, es un adelanto del cambio total que experimentaremos tú y yo en la eternidad. ¿Ok? Ahora, verso 10 no, 14. ¿Qué es las arras de nuestra herencia? Hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Nuevamente vemos ahí las arras, eso que es la herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, o sea, tú y yo, para la alabanza de su gloria. Ahora, verso 15. Por esta causa, bueno, dice, si tienes ahí un subtítulo en tu Biblia, dice el espíritu de sabiduría y de revelación. Verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos, bueno, bueno, vamos a ver el 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, Pablo oró en ese momento para que los efesios conocieran mucho más a Cristo, ¿no? Él es nuestro modelo y cuanto más lo conozcamos tú y yo a Cristo, pues más seremos como Él, ¿no? Entonces, tú y yo debemos de estudiar la vida de Jesús. ¿Cómo o en dónde? Bueno, en los evangelios. En los evangelios nos muestra cómo era cuando estuvo aquí en la tierra hace 2000 años, hace más de 2000 años, y tú y yo podemos conocerlo, cómo él era, lo que él pensaba, lo que él decía, su forma de hablar, de ser, de estar y demás, conociéndolo por medio de los evangelios que nos marca en la Biblia. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, que son los canónicos que podemos encontrar. Hay más evangelios por ahí,
pero podemos encontrar la vida y trayectoria de Jesús por medio de esos cuatro evangelios, ¿ok? Entonces debemos conocerle. ¿Para qué? Pues para poder ser como Él. ¿Ok? El conocimiento personal de Cristo va a cambiar nuestras vidas. Ahora, cuando tú y yo tenemos relación con la palabra, con Cristo por medio de la palabra y queremos conocerle, tú y yo vamos ahora sí a hablar como Él, a ser como Él, a caminar como Él. Es como los hijos, ¿no? Quienes tenemos hijos, sabemos que los hijos aprenden en su mayor parte de las cosas que ven de nosotros, que escuchan de nosotros, que las cosas que piensan muchas veces son ideas que nosotros podemos poner en ellos, plantar en ellos. Entonces, si yo quiero conocer cómo fue Jesús, cómo hablaba Jesús, qué hacía en cierta circunstancia, pues yo por medio de los evangelios puedo conocer a ese Jesús, lo que hacía, lo que decía, su forma de actuar y demás, y también yo poder hacerlo como ese hijo que toma ejemplo de lo que su padre o su madre hace, ¿ok? Entonces vemos nuevamente que Pablo ora por los efesios para que pudieran conocer mejor a Cristo. Yo también oro para que tú y yo podamos conocer más a Cristo y para que tú y yo pasemos de ser creyentes a ser discípulos, ¿no? Hace poquito esta semana, de hecho, pues ayer, ayer miércoles, escuchaba una predicación muy buena, en donde habla de ese cambio, ¿no? De ser creyentes a pasar a ser discípulos, ¿ok? Si tú ves en la Biblia, hubo muchos creyentes en ese momento, pero discípulos como tal, solamente hubo 12 discípulos, ¿no? Que Jesús tomaba, dice la palabra, que después de dar las parábolas para que la gente supiera, entendiera la idea de lo que estaba hablando, después, cuando se apartaban en la intimidad, él les explicaba por mérito, por decisión de antemano, o porque ellos mismos les preguntaban, oye, ¿qué quisiste decir con esto, con aquello? Oye, ¿cómo es esa onda de lo que acabas de enseñar? Entonces ya Jesús les enseñaba. Entonces, pasar de creyente a discípulo es lo que tú y yo debemos estar buscando. Si tú y yo somos aún creyentes, debemos de pasar a lo que es ser discípulo. Si tú ya eres un discípulo, excelente, ahora ayuda a pasar a creyentes también al lado tuyo de ser un discípulo, ¿ok? Porque la palabra nos dice, vayan y hagan discípulos. ¿Ok? Jesús nos dio el trabajo, la encomienda, la chamba de ir y hacer discípulos. No dice vayan y hagan creyentes por todas partes, dice vayan y hagan discípulos. ¿Ok? Ahora, ojo, un discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. ¿Ok? Repito, un discípulo es un creyente de Jesús, pero no todos los creyentes son o llegan a ser discípulos. ¿Ok? Entonces, nuestro trabajo, tal vez ahorita como creyentes, es pasar a ser discípulos. Y tú que ya eres discípulo, entonces ayuda a la labor de ahora a esos creyentes, pasarlos a que sean discípulos de Cristo, ahora como tú y como yo. Entonces, mi oración como la de Pablo era esa, es esa, que tú y yo podamos conocer más a Cristo y mucho mejor a Cristo. ¿Para qué? Para dar ese paso, ese brinco, ese salto de ser un creyente a ser un discípulo. ¿Ok? Recuerda que no nada más por creer en Él ya está todo bien. Recuerda que también la palabra nos dice que los demonios también creen y temen, ¿no? Entonces, no nada más por creer en Dios, no nada más por creer en la obra de Jesús, quiere decir que ya está todo bien, no. Yo debo de ser un creyente y de dar el siguiente paso a ser un discípulo. Entonces, así como Pablo oraba para que los efesios conocieran más y mejor de Cristo, también es mi oración en esta hora y también es mi deseo y por qué Dios puso en mí hace un año el poder empezar con estudios acerca de la palabra. ¿Para qué? Para ser de creyentes a brincarlos al discípulo. ¿Ok? Es un discipulado que puede durar toda la vida entera o que puede durar cierto tiempo, depende cuánto se esfuerce la persona, cuánta hambre tenga la persona de lograr ser un discípulo. Verso 10, creo que 17 me quedé. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en quién, en los santos. Vemos en el verso 18 que nuestra esperanza no es un vago sentimiento nada más de que el futuro será positivo y muy bonito para nosotros, no, sino una total seguridad de victoria a través de Dios que nos viene por el Espíritu, por ese sello del Espíritu Santo que ahora obra en nosotros. Ahora, repito, no es, esto no es un sentimiento nada más de que, bueno, ya me hago cristiano, me hago creyente, me hago discípulo y ya tengo la vida solucionada. Para nada. Créeme que cuando tú vienes a los pies de Cristo, vas a seguir teniendo problemas, vas a seguir teniendo deudas, vas a seguir sufriéndola, vas a seguir, va a haber gente que va a hablar mal de ti, va a haber gente que te va a apuñalar por la espalda. Todo eso no se elimina al empezar a ser un creyente o un discípulo, para nada. De hecho, puede todavía ser peor, ¿no? Porque a lo mejor tu familia se te va a ir en contra de ti, ¿no? Ahora por hacerte el hermano, por hacerte aleluya, por hacerte cristianito, se te va a ir en contra de ti. Tal vez también en el trabajo la gente se te vaya a ir en contra de ti, porque a lo mejor con el compañero de al lado, ellos pueden hacer sus tranzas en el trabajo y contigo no, porque tú eres el hermano, el aleluya. Entonces, la onda no es de que viniendo a Cristo ya tienes la vida color de rosa, para nada. De hecho, vamos a sufrir persecución, dice la palabra. Uno es persecución literal, como en otras partes del mundo que los persiguen para matarlos, para callarles la boca, y otros tal vez como aquí, por medio de la familia, por medio de amigos, por medio a lo mejor de algunas leyes que se están tratando y haciendo para intentar callar todo esto, ¿no? Entonces, déjame decirte que si esperabas un cristianismo color de rosa y todo bonito y acomodado, déjame decirte, lamentablemente te mintieron. Sigue habiendo problemas, sigue habiendo deudas con Coppel, con el banco, con el carro, con lo que sea, sigue habiendo deudas y sigue habiendo fallas, ¿ok? Hace, ¿qué será? 2 años más o menos, cuando estaba dando estudio a jóvenes de la iglesia. De hecho, una de ellas es Heidi, la china, que está ahí conectada con Anabel. Una vez en un estudio también del Nuevo Testamento, hablamos acerca de esto. Ellas tienen una página en Facebook que se llama Arreluya. Y recuerdo que ellas empezaron, y ahí les ayudé un poquito, empezaron a redactar una disculpa a la gente que por cierta forma había sido defraudada por el cristianismo, ¿no? Obviamente no generalizamos todas las iglesias, pero lamentablemente hay gente que ha sido defraudada por un pastor, por un líder de la iglesia, por la iglesia en general o lo que sea. Y te lo digo porque lamentablemente yo estuve en una iglesia en donde hubo abuso, tanto económico, físico, sexual, psicológico, en donde lamentablemente gente como esa eh, cree que todo el movimiento cristiano es igual que ese pastor o esa iglesia o esos líderes y ya odian el cristianismo, odian la Biblia, odian a Dios por las fallas que uno o dos o tres hicieron en el pasado. Entonces, una vez redactamos un post en Facebook de que si sufriste algo así en la iglesia, si el cristianismo te decepcionó, te pedimos disculpas a nombre del cristianismo real. ¿Por qué? Porque no es así en todas las iglesias, no todos los pastores son así, no todos los líderes son así, no todas las iglesias son de cierta forma que te hayan lastimado. ¿Ok? Entonces, aún dentro del mismo cristianismo, de la misma fe, lamentablemente hay gente que se aprovecha de eso y quiere hacer lo que quiera, ¿ok? Entonces, repito, esto de la fe y todo esto, salvación y cristianismo y demás, no es nada más un sentimiento bonito, ¿no? De que el futuro ya está arreglado y está muy bonito y para nada. Sigue habiendo todo lo malos, porque al final del día, pues seguimos estando en este mundo. No pertenecemos al mundo, pero seguimos estando en el mundo, seguimos trabajando en el mundo, seguimos estudiando en el mundo, seguimos viajando en el mundo, seguimos haciendo todo en este lugar.
aunque nuestro destino final no sea este. Pero aquí seguimos estando, aquí seguimos viviendo, aquí seguimos sufriendo, seguimos siendo felices, seguimos casándonos, seguimos divorciándonos, seguimos yendo a cumpleaños, a fiestas o demás, como también a velorios. ¿Ok? Entonces, eso no va a parar porque tú y yo nos metamos a la iglesia, al cristianismo, a la Biblia. No es nada más sentimiento bonito, sino es la realidad de las cosas. Entonces, creo que ninguno de ustedes me dejará mentir que así es la cosa, ¿no? Si alguien me dice, oye, es que yo desde que llegué al cristianismo ya todo mi mundo es color de rosa, mis deudas se fueron, le debía 15,000 pesos a la Comisión Federal de Electricidad y se fueron. Bueno, qué buena onda, pero no el general de todo esto es así o pasa así. También podemos recibir tal vez bendición de una persona que nos pague un recibo, una deuda, quien salde una deuda, pero no es el general ni el total de todos, el cristianismo de todas las personas, sino, digo, tampoco digo que sea, que esto no exista, claro que existe, yo he sabido de gente que llegó a pie y se fue en carro, yo he sabido de gente que tenía una deuda enorme y alguien saldó esa deuda, ¿no? Porque a alguien conocían o por X o mangas, de repente el sistema pasó algo y sale que su deuda ya está saldada. Entonces, no lo niego, no lo dudo, pero repito, no es para de sufrir, es color del arroz. Pero repito, no es un estándar general ni una obligación general para todo el creyente o el discípulo que se empieza a meter con Dios. De hecho, te repito, tal vez sea peor cuando te empiezas a meter con Dios porque la gente se va a ir contra ti, te va a ir encima las familias, los primos, los amigos, los del trabajo y demás, porque es el aleluya, el cristiano, el hermanito o lo que sea. Verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? ¿Según qué? Según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ahora, el mundo teme el poder, por ejemplo, atómico, ¿no? Pero nosotros pertenecemos al Dios del universo, el que no solo creó el poder atómico, sino que también resucitó a Cristo de la misma muerte. ¿Ok? El poder incomparable de Dios está a tu alcance y a mi alcance para poder ser ayuda. Entonces, no hay nada demasiado difícil para Él. ¿Ok? Repito, si Dios levantó de los muertos a Jesús, ahora hay por ahí muchas creencias, teorías de que en realidad Jesús nunca murió, que tuvo un desmayo de ciertas cosas en las cuales pues en realidad nunca estuvo muerto y por eso es que él resucita entre comillas al tercer día, pero pues, es porque nunca estuvo muerto en realidad. Déjame decirte que para ese entonces los romanos eran los más cracks en cuanto a brutalidad y mortandad se trataba. Ellos eran especializados en hacer sufrir a las personas y en dar muerte a las personas. Ellos no jugaban a ser soldados. Ellos eran soldados hechos y derechos y tenían así que, por así decirlo, tenían un doctorado, maestrías de cómo hacer sufrir a las personas. Y en base al sufrimiento y en base a lo que ellos hacían, solamente por sufrimiento, ellos podían matarlos. Ahora, Jesús pudo haber muerto de tanto que le estaban azotando. Jesús pudo haber muerto de tanto que le estaban latillando y perforando y quedarse desangrado. Y Jesús pudo haber muerto también de cuando le lanzan la lanza, la estaca en su cuerpo. Entonces, de muchas formas Jesús pudo haber sido muerto, más sin embargo hay gente que no cree en eso. Hay gente que cree que no, que fue nada más un simple desmayo y ya cuando lo bajan y después de toda el show, ¿no? De la resurrección, pero para nada. Jesús fue muerto, Jesús estuvo muerto, dice la palabra, y muerto real durante tres días. ¿Ok? Entonces, estos expertos romanos en hacer sufrir y en matar gente no estaban jugando a eso. ¿Por qué? Porque si uno de ellos fallaba, el castigo era hacia ellos. O sea, si yo era un soldado romano y yo jugaba nada más a darle golpecitos a alguien,
el castigo era para mí y a mí me mataban y me torturaban en realidad. No jugaban conmigo, sino que en realidad lo hacían. Entonces, es por eso que esos soldados romanos eran especialistas en eso y obviamente no se iban a jugar la vida de ellos por estar tratando de jugar al que le pegó fuerte o al que le hago daño, para nada. Ellos estaban enterados de esto. Entonces, te repito, no hay nada demasiado difícil para él. No hay nada imposible para él. Lo hemos escuchado tal vez muchas veces. No hay nada imposible para Dios. Lo hay para nosotros, claro que sí, pero para Dios no hay nada imposible. Y te cuento algo rápido. Yo hace unos meses, empezando el año, vaya, finales del año pasado, le empecé a sufrir mucho y ya Dios me traía de bajada. Y yo decía, ay Dios, ya párale conmigo, ve y búscate otro soldadito, ¿no? Para que no sea tu cliente frecuente. Entonces, problemas de salud, problemas familiares, problemas en mi vida en general. Hace en julio, más o menos, o un mes anterior a julio, no, sí, por ahí de julio, yo voy al doctor por una alergia que traía en el brazo, tenía una alergia. Llevo con el doctor, llevo a la clínica, me hacen el chequeo de rutina, ¿no? La presión, temperatura y demás. Llego con la doctora a su oficina y me dice, ¿te duele la cabeza? Y yo, no. El pecho, no. ¿Tienes zumbido en los oídos? No. Me dice, entonces, ¿por qué vienes? Y le digo, bueno, es que tengo una alergia. Y dice, bueno, es que con lo que me da aquí de tu diagnóstico a la cita, me dice que tienes presión alta. Entonces, estás valorado como para alguien con hipertensión. Entonces, bueno, pues yo venía a otra cosa, pero bueno, ¿qué hay que hacerse? Entonces ya me hice unas indicaciones, voy a la semana siguiente, me toca otro doctor y me dice, bueno, es que la cosa no está así de bonita. Ocupo que te hagas estudios de sangre, de orina, un electrocardiograma y me traigas los resultados. Pasaron 2, 3 días, regreso con el doctor, entrego resultados y me dice, mira, a lo que se ve aquí, a lo que tienes aquí, tienes un problema en el hígado y un problema en el corazón. Si tú sigues llevando tu vida como la tienes ahorita, si llegas a los 50 años, vas a empezar a sufrir todavía más cosas. Dice, si llegas, porque si te da un infarto, pues para ti es fulminante. Entonces, si acaso llegas, va a ser muy difícil tu vida a los 50 años. Entonces, si quieres vivir, hay que hacer esto, hay que hacer dieta, hay que hacer ejercicio, hay que tomar medicamento y hay que darlo todo. Entonces pasaron 2, 3 meses donde yo me metí a dieta, donde me metí a medicamento, me metí a ejercicio. Pasaron los meses, fui nuevamente a que me hicieran estudios. Regreso con el doctor a los 3 meses y digo, aquí están los estudios. Y me dice, mira, no sé qué hiciste, no sé cómo lo hiciste, pero lo que estás haciendo, síguelo haciendo. Porque esos resultados de ahorita, comparados con los de hace 3 meses, es una persona totalmente diferente. Entonces, lo que estés haciendo, como lo hagas, síguelo haciendo así. Si puedes darle más, mejor. Si no, solo mantente así, porque al mantenerte así, vas a seguir mejorando gradualmente. Yo recuerdo que salí de ese lugar y me decía manejando, le dije, Dios, gracias. Gracias porque la cosa se calmó, estoy mejor. Gracias porque literalmente me cambiaste el estilo de vida para mi bien. Entonces, pues gracias, Señor, porque ahora puedo disfrutar de una salud mejor a la que tenía. No excelente, pero mejor a la que tenía. Entonces, pues vamos a seguir con eso. Y rápido Dios me contesta y me dice, mi hijo, tú hiciste lo posible, tú hiciste lo que estaba a tu alcance, tú te encargaste de hacer lo posible y yo me encargué de hacer lo imposible en tu vida. Tú te encargaste de cambiar tu alimentación, de hacer ejercicio, tú te encargaste de lo que estaba en tus manos y yo me encargué de lo que es imposible para que tú hagas. Entonces, no es que yo le ayudé a Dios a hacer la cosa, o a hacer el milagro, o a hacer la providencia de Él, no, para nada, no le ayudé yo. Pero también debemos de entender que debemos de hacer nuestra parte. ¿Por qué te digo esto? Lamentablemente hay gente religiosa
No generalizo tampoco, no digo que en este grupo la haya tampoco, pero hay gente religiosa que tiene una enfermedad y que dice, no, yo le creo a Dios y no tomo el medicamento, no hago esto, no hago ejercicio, sigo con mi vida sedentaria y demás, que al cabo Él me va a curar. Pues sí, pero te juegas una moneda al aire. Tal vez Dios quiera sanarte y pueda hacerlo, claro que puede hacerlo, pero ¿y si tú no haces nada? ¿Y si esa sanidad que Dios te daba por providencia de la medicina, tú la dejaste? ¿Qué va a pasar entonces? Entonces siempre tenemos que, repito, no ayudarle a Dios porque Dios no ocupa ayuda de nada, pero debemos de poner de nuestra parte para poder hacer, ¿no? Si Dios quiere mandarme de misionero a Colombia, pues no es como que yo me quede sentado esperando a ver qué pasa, ¿no? A ver cuándo Dios se le antoja mandarme a Colombia, ¿no? Yo tengo que empezar a trabajar acerca de las misiones, a conocer las misiones, a conocer si hay una etnia con un lenguaje diferente, a poder pedir patrocinios para irme, para mi vuelo a Colombia, a conocer gente de allá para poder estar en ese lugar el tiempo que tenga que estar, etcétera. Entonces yo debo también de hacer de mi parte, repito, no es que le ayude a Dios, Dios no ocupa ayuda de nada, pero sí debo de poner de mi parte y hacer de lo que a mí me corresponda, repito, hacer lo que para mí es posible y Dios se va a encargar totalmente de las cosas imposibles que haya en mi vida, en mi casa, en mi iglesia, en mi trabajo, en mi estudio o en lo que sea. Número 20, versículo 20, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándolo en donde? A su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, después de que resucitó de la muerte de Jesús, Cristo es ahora la cabeza suprema de la iglesia, la verdadera autoridad sobre el mundo. Entonces Jesús es el Mesías, aunque muchos todavía esperen a ese Mesías. Jesús es el Mesías, es el ungido de Dios, es el esperado de Israel, aunque muchos de ellos no lo reconozcan aún, pero es el esperado de Israel, es el que enderezará al mundo quebrantado. Entonces, como cristianos, como creyentes, como discípulos, ¿qué debemos de hacer? Bueno, debemos de tener la certeza de que Dios ha ganado la victoria final y tiene el control de todo, como te lo decía ahorita. Dios no, Satanás no tiene opción a nada ya. Ya sabemos el destino, Satanás, Apocalipsis 20, 21, si no me equivoco, de lo que va a pasar con él. No tiene opción ya a cambiar su destino, Satanás. Satanás ya está su destino fijado y lamentablemente para él, pues así se lo buscó, ¿no? Va a ser la inauguración del lago de fuego donde la gente va a sufrir, donde él va a sufrir. No es como que Satanás va a gobernar y va a ver sufrir a todos, no, Satanás va también a sufrir en ese lugar. Entonces, el contrato ya está firmado, ya está sellado. Nuestra espera para obtener la total libertad será por poco tiempo, ¿no? Lo que veremos aquí, ya sea que veremos hasta nuestra vejez o ya sea que Cristo venga y nos lleve con Él. Entonces, Pablo dice en Romanos 8 que nada puede separarnos de su amor. Y vámonos para allá para leerlo, porque está muy bueno. Romanos 8:37 en adelante dice, o 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Ok? Entonces, Pablo le dice a los romanos, señores, no hay nada que pueda separarte de él. Y nos dice también a nosotros, señores, señoras, no hay nada que pueda separarnos de él. Ni allá, ni acá, ni lo alto, ni lo profundo, ni esto, ni aquello. Nada puede separarnos del amor de Dios por medio de que es en Cristo Jesús. Mande. Ahí voy, mi amor. Verso 20, a ver, 20, lo cual lo operó en Cristo resucitándole de los muertos y sustentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y sobre señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió, perdón, todas las cosas bajo sus pies
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas ¿a qué? A la iglesia, la cual es su cuerpo. Dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces vemos esa plenitud se refiere a Cristo, que llena a la iglesia con dones, con talentos, con ministerios, con bendiciones. Entonces la iglesia debe ser la plena expresión de Cristo, quien lo llena todo. ¿Ok? Vemos en el capítulo 3 verso 19 ahí mismo en Efesios, dice el capítulo 3 verso 19 y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda, nuevamente, la plenitud de Dios. ¿Ok? Esa plenitud se refiere a Cristo. ¿Ok? Entonces vemos que al leer Efesios es importante recordar que se escribió a la iglesia, no a una persona en específico, sino a la iglesia en general. Y vemos que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de su iglesia. Pablo, de hecho, usa esta metáfora también allá en Romanos y en otras partes, y así como también ahora lo hace aquí en Efesios. Entonces, la imagen del cuerpo muestra la unidad de la iglesia y cada miembro se involucra con los demás a medida que van cumpliendo con la obra de Cristo aquí en la tierra. Entonces, tú y yo no debemos intentar trabajar, debemos servir, debemos adorar, porque así lo merece Él y porque tú y yo necesitamos estar y pertenecer a ese cuerpo de Cristo, ¿no? Es como seguramente lo has visto, lo has escuchado en tu iglesia, ¿no? eh, el cuerpo no anda por ahí solo. El pie no anda por ahí solo independiente del cuerpo. La mano no anda independiente del cuerpo. No es como que yo quiera ir a la derecha y mi oreja vaya a la izquierda, no, sino que todo el cuerpo va junto hacia donde va dirigido. Entonces, si Jesús es la cabeza de nosotros y nos dirige a la izquierda, hay que ir a la izquierda. Si nos dirige a la derecha, al frente, atrás, a donde sea, hay que ir a donde Cristo como cabeza nos está diciendo que debemos de ir. Entonces no debemos intentar trabajar, servir ni adorar simplemente nosotros. Necesitamos todo el cuerpo en conjunto, todo el cuerpo completito para poder hacer las cosas bien por él, para él, en él y obviamente pues haciendo todas estas cosas por ese amor y esa gratitud que debemos de tener para con Dios porque nos ha dado esa salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Entonces, hermanos, esto fue el capítulo número 1 de la carta a los Efesios. Ah, espero que me hayas entendido, que podamos haber entendido la idea del capítulo juntos. No sé si alguien tenga alguna duda y o algún comentario que quiera aportar, es bienvenido sin ningún problema. Puedes levantar tu manita ahí en la aplicación, en las reacciones y sin duda alguna puedes hacer tu comentario y o pregunta. Te repito, como lo dije al principio, si no tengo respuesta, no te voy a inventar un choro mareador. Te diré que no tengo respuesta honestamente, busco la respuesta y te la doy. Y o si alguien aquí puede tener respuesta, algún líder de la iglesia, alguien más que conozca, y o también pastores que estén por aquí, también pueden participar en eso sin ningún problema. Entonces, ¿hay alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Alguien que tenga alguna duda? Puede sin problema levantar la mano o abrir su micrófono y hacerlo sin ningún problema. Hablen ahora o callen para siempre. Pues bueno, al parecer, no. Todo bien. Si todo bien, igual regálame un like ahí en tu Zoom para saber que está todo bien. Por ahí están. Ok, ok, excelente. Excelente. Ya se escuchan aquí a Tengo una una niña pregunta. gorrosita. Adelante, Francisco. Eh, Efesios es uno de los libros que son como que 100% trinitarios, ¿no? Hay
los hermanos que son unicitarios no, eh, no, como que no le dan la importancia debida a las cartas paulinas precisamente por eso, eh, porque son como que muy enfocadas en eso, ¿no? A ilustrar la Trinidad. ¿Cómo cómo se podría contestar a los hermanos unicitarios precisamente para enseñarles de que las cartas paulinas son uno de los cimientos del cristianismo, ¿no? Precisamente el apóstol Pablo en sus misiones tenía que responder incluso a las iglesias que ya estaban fundadas, ¿no? Porque tenían muchas dudas respecto a la soberanía de Dios, ¿no? Entonces fue que empieza a responderles y, por ejemplo, Efesios, como dije, es una de las cartas donde se ilustra la Trinidad 100%, ¿no? ¿Cómo se le podría responder a los hermanos unicitarios? Gracias. Pues mira, es que, híjole, desde por donde le veamos, nos habla de la Trinidad. Vaya, no la Trinidad como tal, ese artículo, esa palabra como tal, pero podemos ver en el Nuevo Testamento las tres personas en todas partes, ¿no? A Dios como el Padre, a Dios como el Hijo, a Dios como el Espíritu a Santo. Entonces, ah, creo que antes de poder hacer algo así, tal vez deberíamos de meternos con la persona para mostrarle, porque muchas veces, por ejemplo, yo en lo personal he escuchado que, oye, es que la palabra Trinidad no viene en la Biblia. No, sí, la palabra Trinidad no viene, no podemos encontrarla en ninguna parte de la Biblia, te soy honesto, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, por donde le veas, no vamos a encontrar la palabra Trinidad. Pero entendemos la enseñanza y el concepto de lo que es la Trinidad en realidad, ¿no? A qué se refiere la Trinidad. Entonces, yo he escuchado por ahí dos o tres personas unicitarias y con diferentes puntos de vista. Entonces, no sé si por aquí anda a lo mejor algún unicitario o no, pero lo importante sería sentarte a hablar con la persona permíteme un tantito. Ya, perdón, es que estaba aquí la niña incómoda. Ok. Bueno, entonces, te decía, yo he escuchado dos ah, ideas de unicitarios y entre ellos también un poco distintas.
Entonces, yo lo que he hecho, lo que hice 2 veces en 2 ocasiones, es sentarme con las personas y tratar de poder conocer su creencia, esa parte de su doctrina que tienen en cuanto a que no, Dios es uno y ya. Porque también la Biblia puede ellos ver en donde, en donde literalmente que dice que Dios uno es o lo que sea y tomarlo como forma literal para todo. Entonces yo me senté digo, dos ocasiones con una persona y me decían, bueno, es que si la Biblia dice que Dios es uno es porque así es de forma literal para ya todo el contexto de la Biblia, sea nuevo, sea antiguo, sea eh, intertestamentario o donde sea. Y yo lo que veía bueno, es que Dios está hablando en un término, por así decirlo, general, pero no es en su totalidad, sino que podemos ver en Corintios, por ejemplo, cuando Pablo habla acerca de los dones, ¿no? Dice que Dios y que uno es el Señor y que el Espíritu Santo es el que los otorga. Podemos ver, repito, no la palabra Trinidad como tal, pero podemos ver la idea de la Trinidad, ¿no? Esa idea de esas tres personas que son que hacen a Dios lo que es. Por ahí tengo una imagen, se las mando por ahí en el grupo, donde nos habla de que esa parte de la diferencia, ¿no? Pero vaya, a donde voy es que yo he hablado con personas de esa creencia o de esa doctrina y a uno de ellos sí, vaya, no que lo convencí, pero sí pude darle argumentos con Biblia de que sí, la palabra Trinidad no existe. Sí, ok, estoy contigo, tampoco la voy a encontrar. Pero la idea de la Trinidad que nos habla la Biblia yo he expresado en estas tres posturas, en estas tres personas, son reales. Y no es nada más de que un versículo, un capítulo me hable de ello, sino que muchos versículos, muchas citas, muchos capítulos me hablan acerca de la idea de lo que es la Trinidad. Y como dices, pues al final del día me era importante, pues vamos a irlo viendo a lo largo de la carta a los Efesios, donde nos habla de esto. Eh, Sí, perdón, porque aquí en este capítulo 1 se ilustra perfectamente la Trinidad. En el versículo 13, por ejemplo, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y después en el 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, pum, ahí está claramente Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Y en Exactamente, todo, en todo ese libro, se ilustra eso. Eh, entonces digo, como bien mencionas, la Trinidad, la palabra como tal, no se menciona en ninguna parte de la Biblia, pero claramente está ilustrada en pasajes como este, ¿no? Donde se menciona claramente que Dios es trino, ¿no? Está el Dios Padre, está Jesucristo y está el Espíritu Santo, ¿no? exacto. 1 Corintios 12:4 también habla, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu, allá vemos a uno, es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, ahí está el otro, es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el Dios, ahí están los tres, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pastor Juan Carlos, ¿quiere comentar? Sí, hermano, bueno, mire, yo le hablo de la experiencia. Yo salí de una iglesia de las que comenta el hermano Francisco, de la unicidad, y conozco perfectamente la doctrina. Aquí hay un comentario de un hermano del chat y dice que si es necesario conocer, déjeme ver si lo puedo leer. Aquí está, dice, pregunto, ¿un creyente debería preocuparse por si hay un Dios trino o no? ¿No creen que debería ser primero nuestra salvación y dejar las cosas divinas para la eternidad? ¿O estoy mal? ¿O podrá explicar? Ok, bueno, tengo varios comentarios. Desde aquí de la presentación de Pablo en la carta, empezamos en el versículo 1,
Tiene muchos comentarios, pero ahí él se presenta primero como apóstol, elegido por Jesucristo, tiene su firma. Todas las cartas se presentan, primero él es el autor, o sea, por eso sabemos que él es el que la escribió, y tiene un saludo que dice gracia y paz. Esa gracia y paz es el saludo hebreo y el saludo griego, así saludaba Pablo siempre, en todas sus cartas él saluda así. Y luego dice, gracias, paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto tiene una intención porque sabemos que Pablo, en sus viajes misioneros, la intención era llevar el mensaje del Evangelio y la revelación de Jesús como el Mesías. Entonces, él tenía que unir necesariamente la humanidad de Cristo con la deidad del Padre y por eso saluda de esa manera. Entonces, aquí vemos que él está demostrando la deidad de Jesús, y lo está mostrando como Dios y el Mesías, porque precisamente andaba proclamando el Evangelio que no creían los judíos que él era el Mesías. Pablo en todos sus viajes, en todo lugar donde llegaba, se metía primero a la sinagoga el día del Shabbat, el día de reposo, y luego de ahí salía a los gentiles, y andaba en la calle. Quería comentar eso, bueno, y eso podría servir para ilustrar un poquito también como aquí vemos ya dos personas de la Trinidad y comentar sobre la Trinidad. La Trinidad, la doctrina de la Trinidad es un misterio, así se considera en teología. ¿Qué es un misterio? Un misterio, bueno, yo lo ilustro de esta manera, es como el mar, la profundidad del mar. En la profundidad del mar podemos, ahora hay instrumentos modernos que pueden calcular la profundidad del mar, pero nadie tiene la experiencia de haber llegado hasta el fondo, en donde es el lugar más profundo. Entonces, ¿hasta dónde podemos conocer el mar? Hasta donde el hombre puede comprobarlo, ya sea sumergiéndose, o hasta donde la luz que entra a la profundidad del mar se lo permite. De ahí en adelante son especulaciones, se imagina cosas y hay lugares que no puede ni siquiera imaginarse. Bueno, eso es un misterio, es un conocimiento limitado de algo que existe. Entonces, la Trinidad pertenece a la doctrina es un misterio, porque podemos conocer cierta parte, pero no en su totalidad. Bueno, la Trinidad refleja la personalidad o los atributos de Dios. Un atributo de Dios es que Él es eterno y es inconmensurable. Quiere decir eterno, pues que ha permanecido siempre. Inconmensurable significa que no tiene medida. No hay algo que lo podamos medir. El hombre es limitado, Dios es infinito, ¿sí? Entonces, por lo tanto, si Él refleja en esta doctrina de la Trinidad sus atributos, entonces va a haber un momento en que ya no podemos indagar más, la capacidad humana va a llegar hasta ahí y solamente podemos conocer una parte. ¿Cuál parte? La que Dios permite que conozcamos, porque Él se revela a sí mismo. El hombre no tiene la capacidad naturalmente de conocer a Dios si Dios no se le revela. Revelar significa correr el velo, dejar ver lo que hay atrás. Entonces, si Él no se corre el velo y nos permite conocerlo, no lo vamos a hacer. Entonces, ¿hasta dónde podemos conocer la Trinidad? Hasta donde Él lo permite. No vamos a entender jamás, jamás, jamás en totalidad este misterio, este conocimiento en su plenitud. Esa es una cosa. Bueno, hay un versículo en el Antiguo Testamento, si pueden ir a Isaías, o aquí yo lo leo, lo tengo en Isaías, es capítulo 48, versículo 16, lo voy a leer. Dice, acercaos a mí, oíd esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, una persona. Y ahora me envió Jehová el Señor, dos personas, y su espíritu, tres personas. Entonces es una revelación progresiva. El conocimiento de Dios es un conocimiento progresivo y la revelación de Dios es una revelación progresiva. Significa que en los primeros libros de la Biblia, Dios se revela de una manera y progresivamente vamos viendo más aspectos, más atributos, más su propósito, su pensamiento, según vamos avanzando, donde se revela completamente en la persona de Cristo. Jesucristo es la plenitud de la imagen de Dios, ¿sí? Incluso en la Trinidad y Él como segunda persona. Entonces Él se vino a manifestar completamente la deidad de Dios. ¿Cómo hacer? ¿Queremos saber cómo es Dios? Bueno, vamos a ver
a Jesucristo. Hay unos versículos donde pues, la doctrina de la unicidad, que son cree solo Jesús, se basan para defender esta doctrina, pero son sacados de contexto. Por ejemplo, Deuteronomio 6, que es uno de los principales, que es el Shema, que todavía hoy los judíos lo recitan en la mañana y en la noche, y dicen, oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Entonces, si lo usamos así, aislado, pues sí, a decir que Dios es uno, pero tenemos que ver el contexto histórico y el contexto cultural del momento en que fue dicho, lo que decía nuestro hermano Manuel, que la carta pues fue escrita con un propósito a una iglesia específica, a una población específica que hoy no somos nosotros, pero tiene una enseñanza que aplica para nosotros. Entonces, en ese momento, la nación de Israel tenía el propósito de estar colocada en medio de pueblos paganos que adoraban muchos dioses. Entonces ellos, su encomienda o su misión era mostrar al Dios verdadero. Entonces ellos incluso tenían prohibiciones de unirse o casarse con mujeres de otros pueblos para que no se contaminaran. ¿Y por qué iban a ser arrastrados a la idolatría? Y su misión era al contrario, dar a conocer al Dios único, al verdadero, y por eso era el Shema, que ellos era un recordatorio continuo de que tenían que hacer eso. La nación de Israel falló, entonces no cumplió ese propósito, siempre estaban bajo juicio, siempre había cosas que les pasaban, ¿no? Entonces hay que entender también el contexto en que está escrito y otros, por ejemplo, el Señor cuando habla con los discípulos y le dice, no recuerdo exactamente, a Felipe, me parece, que Señor, muéstranos al Padre. Dice, todavía no, tanto tiempo ha estado conmigo y todavía no ves al Padre. El Señor, el Dios, el Padre y yo uno somos. Y ese es otro texto que también sacan de contexto para poder explicar esto, pero también tenemos que entender el contexto o por qué lo dice el Señor Jesús. Pues Él se está mostrando que tiene una relación tan estrecha con el Padre que como si fueran una sola persona. Entonces, eh, sacado de contexto, pues podemos justificar algunas doctrinas, pero la realidad es que en su contexto, pues no tiene solidez para poder defender. Le contesto al hermano que preguntaba si era necesario. Bueno, para el evangelio, para evangelizar, no es necesario, pero ya estando dentro del cristianismo, lo que decía nuestro hermano, de ser un creyente a pasar es un discípulo, sí tenemos la responsabilidad de estudiar la palabra y el Señor lo va mostrando cada vez más para entender el evangelio más. Y una parte importantísima es conocer o entender la Trinidad en el evangelio. Los hermanos o las personas, no son hermanos, las personas que practican esta doctrina, ellos no conocen el Evangelio, hermano. Yo se lo digo porque salí de una iglesia de estas, ¿sí? Entonces conozco perfectamente la doctrina. Ellos no saben lo que es la salvación por gracia. Por lo general son iglesias legalistas que buscan la salvación por obras, casi siempre pentecostales. Bueno, yo no quiero juzgar doctrinas y denominaciones, pero es lo que pasa ahí. Entonces, si no entendemos esta parte, no sabemos el Evangelio, es muy probable que haya personas ahí que creen que son salvas y no lo son, porque están confiando en un Dios que no es el de la Biblia o sus motivaciones no son las bíblicas para la salvación. Entonces, si ya estamos dentro, sí tenemos que esforzarnos un poquito para entender esta parte de la Trinidad en el Evangelio y poder, am, nuestro evangelismo va a ser más efectivo y más orientado a donde debe de ser, alcanzar a los perdidos. No sé si me expliqué, Excelente. hermanos, nos los interrendé un Sí, poco más. perfectamente, hermano. Y de hecho yo también salí de una iglesia unicitaria, por eso mi énfasis, porque como usted lo menciona exactamente, o sea, tristemente ellos tienen muy arraigadas sus creencias, pero totalmente infundadas. No estudian la Biblia y mucho menos el Nuevo Testamento. Ellos se la pasan en el Pentateuco, se la pasan estudiando el Pentateuco y de ahí no salen. ¿Por qué? Porque como les digo, cuando leen el Nuevo Testamento, claramente se revela la Trinidad. Y para ellos creo que hasta lo tienen vetado el Nuevo Es una Testamento y herejía para ellos, hermanos. es Si yo soy trinitario, exactamente, ya sí. estoy, solo por eso ya estoy en el infierno. Exactamente. Entonces, Ellos me y hay de dejaron, varias, y hay de muchos varios hermanos me tipos, ¿eh? dejaron de hablar. Sí, hay de varios tipos en la que yo estuve, el énfasis está en el Espíritu Santo, pues son pentecostales y hay que hablar en lenguas y todo lo que implica, ¿no?
Entonces, si no hago eso, no soy salvo. Entonces, sí, es un problema, hermano. Entonces, sí, tenemos que esforzarnos. Si ya tenemos un tiempo dentro de la iglesia, hay que esforzarnos. Tenemos que ser discípulos, hermano. Un discípulo es el que sigue los pasos de Jesús, de su maestro. Quiere ser como él y quiere hacer lo que él hace. Un creyente, pues, es el que confiesa fe en Jesús, nada más. Pero él no nos mandó a hacer eso, nos mandó a ser discípulos, seguidores y aprendices del maestro. Exactamente, gracias. Y entender Sí, eso, o amén. sea, que los extremos, cuando nos llevan a los extremos, como dice el pastor, ¿no? Y Francisco, yo he estado también en iglesias en las que el extremo de ellos es de que, bueno, si no estás en esta iglesia, te vas a ir al infierno, Dios va a dejar de respaldarte, va a estar, ya no va a estar Dios contigo, etcétera. Entonces, llevar a la Biblia, porque de ahí se quieren agarrar a los extremos tan locos que agarran, debemos de saber identificarlos, ¿no? Y ser como los de Berea, que cuando alguien traía una palabra para la iglesia o para la ciudad donde estaban, ellos terminando el mensaje, terminando lo expuesto, iban a las escrituras para ver si lo que se estaba enseñando, predicando, iba conforme a la palabra de Dios. Entonces, también entender esa parte de los extremos que lamentablemente, pues como decía, ¿no? Si nos mandan al infierno por no hacer o por no pensar o por no llevar lo que ellos creen, piensan, dicen, aman o idolatran, y que lamentablemente esos extremos ah, suelen hacer una burla y una caricatura del cristianismo en general, porque donde ahora sí que donde la lleva uno, la llevan todos, malamente. Entonces, saber identificar esos extremos y también saber el qué hacer o el qué decir o el cómo contestar o las áreas que debemos. Obviamente tampoco nos podemos poner a decir los errores de todas las denominaciones o de todas las áreas o de todas las iglesias, porque pues debemos de hacer todo en amor. Igual podemos debatir como lo dice Pedro, pero también en amor, para tampoco perder a esas almas o a esas personas o a esas iglesias, o que también nos tachen los de afuera de locos, de tontos, de retrógradas o lo que sea. Excelente, muchas gracias por el aporte, Pastor y Francisco. Y pues bueno, para tampoco abusar del tiempo por acá, entonces, pues no sé si estemos todos pues ya por enterados, todos dentro del grupo pueden seguir participando en el grupo, pueden seguir incluyendo a gente sin ningún problema. Por ahí se está subiendo también información a mis redes y o también a las redes de los ministerios por ahí de hermano Melvin, también la hermana Andrea nos estará apoyando en esto por semana. Pues bueno, hermanos, para mí ha sido una bendición arrancar el estudio de la carta a los Efesios. Seguimos la próxima semana con el capítulo 2. ¿La dinámica cuál es? La dinámica es leer en el transcurso de la semana el capítulo que sigue, en este caso el capítulo 2, para poder platicarlo, para poder estudiarlo, desmenuzarlo el próximo jueves por acá, verso a verso, para poder igual tener un tiempo de interacción y para poder estar aquí al pendiente. Antes de darle, Manuel, antes de que vayas a terminar, por ahí algunos comentan de que no están en tu grupo de Efesios. No sé ok, si les podrías dejar el enlace acá en el chat para que se puedan agregar, ya que muchos o- son invitados de razón y creencia y pues no participan del grupo, ¿no? ok, a ver, déjame entonces pasarles el dato. Mientras escuchamos a Martín. Martín, ¿puedes abrir tu micro? Mientras copio el link. Martín, adelante. Ya bajó su manito, creo que ya nos va a preguntar. Bueno,
Ok, bueno, pues entonces aquí les mando el link en el grupo. De igual manera, si alguien no le alcanza a copiar, digo, como quiera, en lo que nos despedimos, podamos, que ellos se puedan agregar al grupo. Y pues bueno, les repito, para mí fue un honor, un privilegio, una bendición por haber empezado a arrancar de nuevo un grupo de estudio, en este caso de la Carta de los Efesios. Nos estaremos juntando todos los jueves, 7 de la tarde. Te repito la dinámica, lee tu Biblia en el transcurso de la semana, mínimo espero un capítulo, este capítulo que sigue de Efesios, y para poder la siguiente semana estarlo practicando, estudiando, analizando, y todos los jueves a las 7 de la tarde, tarde-noche. Igual manera, los viernes se va a subir a mi canal el estudio para que puedas entrar, dar una repasada y o recomendárselo a alguien y o verlo por ahí y compartirlo en redes sociales. Recuerda, mi nombre es Emanuel Ortiz, me encuentras como @elteólogo en las redes sociales. Y hermanos, vamos a orar antes de retirarnos. Déjenme terminar la grabación para orar, para despedirnos.